general de las dificultades de aprendizaje y las discapacidades. Es una problemática que enfrentan los estudiantes, por ello es que existen necesidades educativas especiales, así mismas que aplican un modelo social respecto a las dificultades de aprendizaje y la discapacitación, el aprendizaje y su interpretación entre sus contextos está la gente, las políticas, las instituciones, las instrucciones, las culturas, circunstancias sociales y económicas. Hablaremos de la discapacidad y sociedad. Tenemos implicaciones sociales, de salud y de derechos humanos. Como tal, la discapacidad conlleva a una poderosa dimensión de los derechos humanos que se asocia con la inclusión social y con un incremento de la exposición y vulnerabilidad de la pobreza. Un 98% de los niños con discapacidad no asisten a la escuela. Aproximadamente 1 de cada 5 vive con un equivalente de 20.17 pesos mexicanos. Más del 80% sufre el rechazo laboral. Otro tema es la educación inclusiva. En la década de los 90, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, inició un acuerdo por la integración educativa como primer acercamiento a la educación inclusiva. Pocos tenían acceso a la educación debido a las características de su discapacidad y a la falta de conocimiento sobre el tema por parte de los profesionales. En el caso de las personas con discapacidad, se presentaban mayores problemas de cobertura educativa, a lo que se relacionaba con situaciones de discriminación, marginación y bullying. Otro tema del que hablaremos son los principios de la educación inclusiva. Esto se apoya en que todos los niños y adolescentes puedan aprender cuando se les otorgan las oportunidades de aprendizaje apropiadas. Se crean equipos de apoyo, se estimulan sus capacidades y responsabilidades sociales de los niños, se eleva su rendimiento y se planifica si pasarán a la siguiente etapa de educación. Otro tema es la filosofía en la educación inclusiva. Es derecho a la educación. Todos tenemos derecho a la educación sin importar nuestras condiciones o desigualdades. También es derecho a la igualdad de oportunidades. Todos tenemos derecho a las mismas oportunidades y debemos de tratarnos por igual. Otra sería derecho a participar en la comunidad. Esto es de que tenemos derecho a participar libremente sin ser discriminados y aportar nuestras ideas hacia la sociedad. Otro tema es la importancia de la educación inclusiva en las zonas rurales. Su importancia es proporcionar una educación que facilite el máximo desarrollo posible individual de cada uno de los estudiantes. Mantiene el aula de integración como solución de equidad educativa. La implementación a la educación inclusiva afronta grandes retos que es la atención integral, que ayuda a formar valores, enfoques pedagógicos, estrategias didácticas, tecnologías, entre otras. También ayudará a orientar a los alumnos a poder conseguir sus metas y mejorar cada día de su vida. En tema de cierre final tenemos la educación inclusiva en zonas rurales. Las necesidades educativas de las poblaciones indígenas con discapacidad viven en contextos rurales son distintas a las que se enfrentan. Como tal, las ciudades luminosas, ruidosas, saturadas e inaccesibles. Otro punto muy importante sobre las zonas rurales es que forman parte de nuestros hermanos y hermanas indígenas, las cuales tienen discapacidades y quienes viven en zonas rurales alejadas de centros. Asimismo, son políticas económicas, enseñando la multiplicidad de la realidad. Muchas veces no hay escuelas en las comunidades indígenas o rurales, menos con maestros especiales en discapacitación. Muchas veces no hay escuelas en las comunidades indígenas o rurales, menos con maestros en especialidad con discapacidad o lento aprendizaje. A eso vamos a la del deletreo. En el mejor de los casos cuenta con un maestro multigrado y su traslado es un poco incómodo debido a que las zonas rurales quedan
muy lejos de la ciudad. Mi nombre es Tiffany Ramírez Ramírez. Y yo soy Jesús Moreno Balbuena. Somos de la Escuela Normal Luis Villarreal El Meche. Somos del grupo 2 y vamos a presentar el tema que es Educación inclusiva. la profesora se llama. Yo me llamo Silvia López Torres, trabajo aquí en la Ciudad de México, en la Escuela de Participación Social número 6. Y a continuación daremos inicio a nuestras siguientes preguntas. Para usted, ¿qué significa la educación inclusiva? Bueno, nosotros que trabajamos en los sectores más vulnerables en la Ciudad de México, para nosotros la educación inclusiva es precisamente que estos sectores no queden fuera de los términos educativos. ¿Cuáles serían estos términos educativos? Pues desde las condiciones físicas que obviamente demandan nuestras escuelas, hasta las condiciones sociales, laborales, que también implica la participación de maestros, padres de familia, alumnos, y que en su conjunto hacen que dentro del proceso educativo haya un equilibrio, ¿no? Entonces, la educación inclusiva para nosotros sería que todos los sectores que participan ahí tengan condiciones que permitan una estabilidad dentro de nuestras comunidades escolares. Okay. Perfecto. Y nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué responsabilidad tiene el entorno empresarial en las políticas educativas? Bueno, hace algunos años vivimos una estructura muy vertical dentro del sector educativo. Las empresas tuvimos la experiencia. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene el entorno empresarial en las políticas educativas? Bueno, hace algún tiempo tuvimos como experiencia directa el magisterio, la participación de las empresas. Lamentablemente la experiencia no fue buena. Las empresas quisieron inmiscuirse en los procesos educativos bajo términos empresariales que son de competitividad. Lamentablemente, dentro de esos procesos quisieron incluir que nosotros trabajáramos igualmente de manera vertical. Nos expusieron a una condición de competencia interna y de competencia externa. Sin embargo, sí consideramos que ellos deberían proveer de algún modo niveles educativos o su participación debería ser un tanto neutral, solamente a lo mejor en cuestiones de solvencia, si hubiese alguna forma de participar, pero de hecho en las condiciones educativas pues prácticamente implica directamente a los participantes. En este caso son gubernamentales, las instituciones que van incluidas en estos procesos, los profesores, que es demasiado importante la participación, la aportación, incluso no solo en los procesos de aprendizaje, sino también en las formas nuevas y retroalimentadas de enseñanza, así como la de los padres de familia. Finalmente, todas las carencias, todo lo que implica la estructura social permanente es vigente en el momento que nos presentan a sus hijos, ¿no? Y obviamente los padres de familia pues dan a exponer sus necesidades. Entonces, las empresas o la política empresarial no siempre implica que participen de buena forma. Hasta ahorita, con lo que implicó la reforma educativa, su participación fue vulnerar derechos. Entonces, habría que pensar un poco, ¿no? Hasta dónde las empresas pudiesen inmiscuirse en los procesos educativos. Ok, como cierre la última pregunta, compañero. Sería, ¿cómo integrar la educación con otras políticas sociales? Con otras políticas sociales, hay políticas, por ejemplo, de participación, ¿no? Que son de las comunidades, las que nos permiten integrarnos, las que nos permiten fortalecer una condición horizontal, ¿no? Donde nadie vulnera a nadie, sino más bien todos contribuyen, todos se solidarizan, se convocan, se toman términos. El ejercicio de las asambleas es algo que a nosotros nos fortalece. Nosotros lo practicamos con los alumnos, lo practicamos dentro del magisterio, tratamos de fortalecer que todos los compañeros participen, que tomemos decisiones conjuntas. No siempre es así, a veces las condiciones verticales de la estructura dentro de las escuelas es bastante fuerte y a veces uno también está como acondicionado a eso.
pero me parece que la política de participación, la de solidaridad, la de convocar, la de organizarse, es la más importante dentro de cualquier institución, ya sea básica, ya sea de nivel superior, ya sea dentro del magisterio, dentro de los padres, la comunidad de padres de familia, e incluso los que se dan a conocer como parte de nuestras autoridades, ya sea internas o externas. Siempre tiene que haber una política de consulta para que se puedan tomar decisiones conjuntas y al mismo tiempo esas decisiones pues sean resultado o trabajo de todos, ¿no? Okay. Una última pregunta que acaba de surgir, ¿y cómo se ha sentido usted durante estos años de trabajo con la educación inclusiva? ¿La ha fortalecido o se le ha sido muy difícil poder trabajar con sus alumnos? Nosotros tratamos de que nuestro esquema sea horizontal, pero por muchos años se ha trabajado de manera vertical. Entonces, a veces el hecho de lanzar proyectos comunitarios implica incluso romper, ¿no?, de manera interna con eso de cumplan el programa. O sea, ustedes obedecen a un programa. Y entonces tú intentas meter un proyecto y te dice no, porque no está dentro del programa. Lo justificas con el programa, pero llega un momento en que te piden cálculos fríos, ¿no?, como las calificaciones, etcétera. Entonces, uno va aprendiendo a monitorear ciertas cosas, algunas con buenos resultados, otras uno los ve truncados precisamente por ese esquema vertical, o a veces incluso la confrontación con nuestras autoridades directas, ¿no?, que no comprenden que la convocatoria es comunitaria. Entonces, a veces se sienten vulnerados como autoridad, entendiendo que uno los está rebasando a la hora que hay convocatoria. Entonces, es muy difícil caminar. Sin embargo, como maestra tengo 16 años de servicio. La verdad es que siempre hemos empujado para allá, para que los padres de familia participen, para que los maestros participen, no solo en procesos educativos, sino obviamente también en el equilibrio de sus derechos, y con los niños, pues obviamente, ¿no?, dentro de los esquemas de ejemplo, así como de convocarlos, de organización, de generar otro tipo de estrategias de trabajo donde ellos también deciden cómo quieren aprender. Lo hemos empujado, pero sí es una situación difícil, no se puede en todas las escuelas. Hay compañeros que a veces experimentan cosas muy difíciles y eso hace que se replieguen, ¿no?, y que otra vez se acomoden al esquema de los trabajos, de cumplir el programa, entregar tu planeación, etc. Y hay quienes insistimos, pero no es fácil, ¿no? No es fácil. Bueno, pues de nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.